Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y en este videoprograma voy a tratar un tema bastante interesante. Si no has visto aún la película de Alita y quieres irla a ver al cine, pues páralo un poquito. Realmente no voy a dar tantos spoilers ni nada sobre esto, pero es interesante la reflexión que nos deja esta película. ¿Qué hay sobre el transhumanismo? Ya hemos hablado en anteriores videoprogramas sobre el transhumanismo, cómo es que Elon Musk está vislumbrando también un mundo en el cual nosotros como seres humanos nos vamos a tener que adaptar de cierta forma a integrarnos, a mejorarnos entre comillas con algunos dispositivos electrónicos, con algunos dispositivos que puedan mejorar nuestras capacidades o para tener una interacción con máquinas, con computadores, ordenadores, software, etc. Recuerdan todas estas cosas del nuevo orden mundial, de todo esto que representa el chip, la implantación de un chip bajo la piel, todo esto que se está hablando, ¿no? Y que hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? En la Biblia también aparece eso, ¿no? La mentira del transhumanismo, la mentira que significa vivir por siempre, eternamente, ¿no? Es algo interesante platicarlo porque no nada más es esta película, ¿no? Que muestra muchas de estas situaciones en las cuales hay muchos hombres que prácticamente son cyborgs o son realmente pues cuerpos totalmente mecanizados, conteniendo cerebros, conteniendo un ser humano o una interfase que puede contener absolutamente todo lo que es un ser humano. ¿Ok? Entonces yo sé que esto puede sonar un poco diabólico, satánico, no sé, para muchos. A mí me parece bastante interesante. O sea, yo eso sí, ¿no? Porque aquí surgen varias cosas que tenemos que platicar. En el sentido en el que tú, ¿qué piensas que pueda suceder en el momento en el que digas, oye, ¿sabes qué? Mira, pasamos toda tu conciencia, todo lo que representa tu cerebro, ya pudimos crear un dispositivo donde ya puede residir todo esto ahí, ¿no? Ahí está. Pero tú no eres, o sea, yo siento que tú no eres eso. Si bien ya puede compartirse, ya puede estar en un dispositivo, y a la vez, si lo colocan dentro de un androide y demás, pues tú sigues en tu mismo cuerpo. Lo que colocaron dentro de un androide, lo que colocaron dentro de un robot o un ordenador, lo que sea, es una copia de tu ser, es una copia, es un eco de ti, ¿no? Pero tú no vas a despertar o a seguir esta secuencia de tiempo y decir, mira, yo estoy ahí, no, sino que se va a despertar otra cosa que ya no eres tú vamos a decir, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Porque ya se despertó ese robot y ahí está. Y ya no eres tú. Tú estás presente todavía en tu cuerpo. Entonces, esas son esas situaciones que yo digo, o sea, suena muy bonito, suena muy padre. O sea, hablando en ciencia ficción, porque para que esto en verdad suceda, yo creo que van a pasar todavía varias centurias en los que la capacidad tecnológica para que alguien pueda pasar toda su mente, toda su creatividad, todo lo que lo hace ser un ser humano o lo hace ser persona, que repliquen un cerebro humano y que repliquen un cuerpo que en verdad tenga las funciones y mejoras que lo que es un cuerpo realmente 100% pues humano, biológico. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con esto de Alita, ¿no? Porque esta historia se basa en un futuro distópico de la humanidad. Ya saben, ¿no? Prácticamente todas las películas de ciencia ficción que tienen que ver con robots, por lo general siempre es en un futuro distópico, con todas estas cuestiones que todos sabemos que pueden llegar a pasar, ¿no? Que si bien hay un avance tecnológico impresionante, que convivimos con robots y demás, pues la humanidad tuvo un retroceso. La humanidad tuvo en esos momentos ciertas guerras, ciertos conflictos armados, no nada más con nosotros mismos, sino que colonias en Marte de seres humanos pues fueron evolucionando de una manera diferente, fueron evolucionando al sentido en el que también ya no querían depender de nosotros y hubo conflictos armados, ¿no? Entre la gente de la Tierra, la gente de ciertas colonias que flotaban ciudades en el cielo y demás. Bueno, la película sale esto, que a raíz de ciertos conflictos que hubo,
¡boom! Todo regresó, ¿no? Por una guerra enorme que duró muchos años, que destruyó gran parte del planeta y demás. Y bueno, vemos un futuro que tiene tecnología que prácticamente no entienden, ¿no? Toda esta gente que quedó, toda esta gente que está sobreviviendo, que está reconstruyendo, pues vive, ¿no? Con parte de tecnología heredada y parte de tecnología que siguen desarrollando. Ya hay robots, muchos humanos pues tienen ya prácticamente todo su cuerpo es de un robot y ellos tienen conciencia. O sea, imagínate a ti que tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Es que perdí mi brazo o no me deja de doler la columna, algo, y que digas, bueno, quiero ir y que me lo cambien por una prótesis totalmente nueva, ¿no? Una prótesis ya sea hecha de metal o algo que pueda ser adecuado para el cuerpo, titanio, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que cualquiera lo haría, ¿no? Y es bastante válido. Hay muchas personas que si no fuese por eso hoy en día no estarían vivos, ¿no? Si no tuvieras un marcapasos, alguien que sufre de alguna enfermedad una enfermedad cardíaca y demás, pues prácticamente no estaría aquí, ¿no? Hablar y satanizar totalmente todos estos temas, ¿no? Que de ciencia, de avances tecnológicos y relacionarlos a fuerzas con algo maléfico, creo que está mal, ¿no? No hay que estigmatizarlo todo. Entonces, en la película hablaba de esto. Ahí vemos como hay unos ciertos deportes en los cuales pues ves a todos estos hombres máquina peleando entre sí, persiguiendo un balón y demás. Son cosas interesantes que hacen reflexionar sobre otra cuestión, ¿no? De que era el pan y circo de esa sociedad. Todo está perfectamente mantenido bajo un orden mundial, por así decirlo, en donde queda una sola ciudad flotante y que es de donde surge mucha de la tecnología que ahí queda. Tiran basura continuamente de esa ciudad hacia abajo y esos restos pues son como scavenger, ¿cómo se le dice? Rapiñados, ¿no? Por la gente para ir a buscar pues dispositivos que aún puedan funcionar. Entonces ahí tenemos que este mundo flotante es prácticamente lo mismo que el Elysium, ¿no? Elysium, de la película de Elysium de Neil Blomkamp. No sé si ya la vieron, está increíble esa película, pero es lo mismo que pasa, ¿no? O sea, son estas analogías que ya tenemos muy dentro de nosotros, dentro del inconsciente colectivo de la mente, pues siempre llegamos a esto. ¿Y cuál es esta analogía que podemos hacer con el mundo real, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con todas estas personas de la caravana hondureña, guatemalteca, salvadoreña, mexicana también? ¿Cuál es la mentalidad, ¿no? Que creen que llegando a Estados Unidos prácticamente todo se va a solucionar, que ya todo lo tienen comprado. Bueno, es parte de esto, parte de lo que habla esta película, que no es algo que digas, mira, es una película novedosa, no, sino que ya es de un anime. Es prácticamente, yo creo que la mejor película o la mejor adaptación que se ha hecho de un anime a una película de la vida real. Está magnífica, en verdad, véanla. Porque esto que nos están planteando aquí, ¿no? De cómo es que vive esta sociedad creyendo que esa ciudad es todo un paraíso, ¿no? Y todos abajo viven, pues, ya saben, en estos mundos postapocalípticos de supervivencia del más fuerte, de una violencia extrema y demás, ¿no? Lo puede cada quien llegar a analizar y decir, oye, pues aquí, ¿no? Gente ahorita en Venezuela que dice, oye, es que es terrible la situación, y dices, pues eso, ¿no? O partes de aquí del país de México, pues dices, oye, Guerrero, Tamaulipas, o sea, estados en un nivel de violencia al mismo que lugares o países en guerra, ¿no? En el planeta. Bueno, es esto. Ahí en esos momentos se vive en esta situación y de repente cae de estas partes de donde están echando la basura y demás, cae un torso con una cabeza. Hay un doctor bastante inteligente que está ahí recolectando cosas, buscando piezas y demás. Y entonces el doctor Ido encuentra un torso con una cabeza, ¿no? Es un cyborg. Se da cuenta que es un cyborg porque tiene un cerebro humano. Entonces es esto, un cyborg que es un ciberorganismo, ¿no? Cibernético,
ha sido mejorado para que todo este dispositivo, los elementos orgánicos de este dispositivo, pues tengan mejoras de capacidades, ¿no? Eso es lo que se trata Alita, ¿no? Entonces ese es, por así decirlo, un ser humano. Entonces él regresa a su casa, a su laboratorio, porque él de lo que vive y es de arreglar otros cyborgs, o vamos a ponerlo robots, por así decirlo, ¿no? Porque hay muchos de estos que prácticamente no parece que tengan humanidad, ¿no? Se comportan de una manera totalmente salvaje, como cualquier ser humano también, pero es esto, o sea, esto es interesante en la película porque en el momento en el que le da el Dr. Ido el cuerpo de su hija, porque él tenía una hija discapacitada y desgraciadamente en un robo que sufrió en su laboratorio, entró un tipo buscando drogas y demás y la vio a ella, y en este frenesí que tenía pues la terminó matando, ¿no? Y no le importó que estuviese en una silla de ruedas y demás. El doctor ya había construido un cuerpo para su hija que pues estaba parapléjica, que tenía muchos problemas de salud, y bueno, ¿no? Entonces decide darle a Alita, bueno, así le va a llamar después, decide darle a este cyborg el cuerpo, lo coloca, se lo pone y le dice, ¿sabes qué? Te vas a llamar Alita. Eso es un nombre interesante, ¿no? Y él, de cierta manera, todavía bajo el duelo de la muerte de su hija, bajo toda esta situación, pues conservó ese cuerpo robotizado para alguna situación, y miren, le quedó como anillo al dedo, y de repente, bueno, va pasando la historia, va conociendo a más personas, hay un amigo ahí que después se hace un personaje bastante importante. A mí me chocó, pero es algo que nos deja ver, nos hace reflexionar sobre nuestra humanidad, sobre cuestiones bastante importantes que a veces dejamos en el olvido, que a veces perdemos de vista. ¿Y qué es esto, no? El amor o las relaciones humanas. Quizás por esto se dio mucha esta situación de que todos estos supuestos críticos, social justice warriors y demás, como que no les agradó tanto esta película. Y tú ves la crítica de la gente que la fue a ver, prácticamente todos son excelentes a comparación de estas personas que les digo, ¿no? ¿Por qué? Pues en primer lugar porque Alita es un personaje con una característica muy fuerte de empatía, de amor. No es el típico personaje tipo la Capitana Marvel, no es este típico personaje ultra feminista y demás, no, nada que ver, ¿no? Sino que es un personaje que se apegó muchísimo al tiempo, a la epistemología del momento en el que fue hecho este anime, ¿no? No había tanto bombardeo mediático, no había tanto bombardeo de toda esta ideología política que se tenían que imponer, ¿no? Sino que yo siento que era una época más libre y respetaron muchísimo todo esto de la película. Por eso digo, me encantó tanto la película que dije, oye, primera vez que veo que no nos bombardean con todas estas chorradas, ¿no? Entonces eso es interesante de analizar, porque este personaje Alita va descubriendo, ¿no? Aquí con este chico, el que conoce, que es el amigo del doctor, que también lo ayuda a darle algunas piezas que a veces necesita y demás, que se llama Hugo. y se hacen novios, pero este Hugo tiene algo pues de muy ser humano, de la parte más baja que tenemos, ¿no? Se dedica a robar piezas de otros cyborgs, los capturan, les quitan algún brazo, les quitan alguna piececilla para revenderla en el mercado negro, ¿no? Ahí hay un personaje siniestro que se llama Big Vector y es el que se encarga de esto, que es como el Coliseo Romano, en donde vemos que hay peleas de cyborgs, que es un deporte ahí bastante aclamado, y el que gane, así como en la antigua Roma se les daba el rudis, que era el símbolo de la libertad, y era toda esta daga que se les daba a estas personas, al gladiador que ganaba, bueno, ahí se les otorgaba, ¿sabes qué? El que gane tiene su derecho a ir a Salem, que era esta ciudad flotante que pues es donde vivía la aristocracia, ¿no? La élite que quedaba en el planeta.
Bueno, entonces este chico, este Hugo, el novio de Alita, que bueno, después se hacen novios, está obsesionado, o sea, obsesionado totalmente con ganarse su paso a Salem, ¿no? Prácticamente es lo que les da pila o es lo que les da rumbo a toda la población, el querer ir a Salem, el pagar, el tener dinero suficiente para irte a Salem. ¿Cuál es hoy en día algo similar, no? Pues ese es el sueño americano, ¿no? Ganar muchísimo dinero, muchísimos millones, y así, por ejemplo, tenemos aquí en México, ¿no? Todos esos corruptazos que han desfalcado horriblemente a las poblaciones. Ahí tenemos el caso de Duarte, ¿no? Y su esposa Karime Macías, que actualmente está viviendo a unos metros de la reina Isabel, en una de las partes más caras de Inglaterra, ya saben, con el dinero de quienes. Y es eso, ¿no? O sea, esta tipa tenía y escribía cosas en su diario de merezco abundancia, y bueno, o sea, destrozaron absolutamente todo lo que pudieron de las arcas públicas para su propio beneficio, ¿no? Incluso le cambiaron las quimioterapias que le daban a los niños con cáncer con agua, o sea, hasta ese nivel más bajo, con tal de ir, entre comillas, a Salem, con tal de salir del tercer mundo e irse al primer mundo, ¿no? O sea, es parte de esto lo que permite a veces todas estas películas, la ciencia ficción y demás, es que puedes hacer paralelismos y empezar mira, es que eso es un reflejo de lo que somos, ¿no? Y te va mostrando, por ejemplo, con todos los actos que va pasando Alita, la bondad, la empatía, que ella es más humana que muchos otros que no tienen estas mejoras o que no tienen alguna forma de decir, es que no eres un ser humano, eres un cyborg, no estás completo, no naciste, o sea, como Alita. Entonces esto es lo importante, porque en la película te van planteando una historia, cómo se va desarrollando esta historia de amor entre ella y Hugo, y cómo él pues se quiere salir del negocio, ¿no? De este robo de partes o de piezas de algunos otros cyborgs para venderlas en el mercado. Se empieza a arrepentir y demás. Y bueno, ahí se va viendo poco a poco cómo es que descubre ella que el doctor que la ayudó, que la creó y demás, ella empieza como a sospechar algo, ¿no? Porque empiezan a haber una serie de crímenes por ahí en el cual pues se está dando casos en los que atacan a mujeres y les roban algunas piezas, porque son muy valoradas en el mercado negro, ¿no? Entonces ella se le hace bastante misterioso, cree que es el doctor, sale a investigarlo, pero no, en verdad el doctor era de estos, se les decía los cazadores, ¿no? Que eran una especie de mercenarios que hacían la labor de las policías, porque no había como tal esa seguridad en esos momentos en esa ciudad, ¿no? Sino era la ciudad de hierro y todo, pues desde Salem se contrataban una cosa que eran estos llamados cazadores, y ellos pues eran mercenarios. Había alguien que cometía algún crimen, ok, tu precio tiene una cabeza, órale, vamos a cazarlo, ¿no? Y el doctor con eso sustentaba, porque prácticamente lo que él daba era un servicio público gratuito a la ciudad, ¿no? A los robots los curaba porque sí, pero se sustentaba haciendo esta labor. ¿Por qué pasó esto? Bueno, ¿se acuerdan cuando les comentaba que su hija había sido asesinada y demás? Bueno, eso lo marcó y se sentía responsable de que no podía dejar a alguien más así como él, ¿no? Y por eso se dedicó a cazar a todas estas personas. Y lo mismo pasa en la vida real, ¿no? Aquellas personas que se dicen estos justicieros misteriosos que van en el transporte público, que se suben a asaltar y demás, y que de repente se paran y ellos también traen una pistola, ajustician a estos malnacidos afortunadamente y luego escapan, ¿no? Es esto. Yo creo que cualquier persona, si alguno de tus seres más queridos sufren alguna de estas situaciones, hay una gran posibilidad de que te conviertas en algo así, ¿no? Que salgas, y quizás no por dinero, pero sí para a tratar de buscar cierta justicia, que digo, ¿quiénes somos nosotros para arrebatarle la vida a alguien más? No digo, independientemente de que el 99.99% se lo merezcan cualquier persona que sea ratero, ¿no? Pero bueno, volviendo a la película,
es importante hablar de esto, de esta situación, porque dentro de todo este tejimaneje del sistema o del orden que imperaba, Vector, que era el que dominaba la ciudad flotante o Salem, pues es el que empieza a manejar todo. O sea, desde dónde se maneja este negocio de robar las piezas y demás, pues era a través de Vector, que era una marioneta de Vector, que era el científico que es interpretado en la película por Edward Norton. Entonces, aquí muchas de estas situaciones que dice Alita, es que tengo que ajusticiar esto porque alguien está protegiendo a estos criminales, los criminales de más alto rango, ¿no? Que lo mismo pasa en el mundo real. Entonces Alita llega a la conclusión de que el verdadero enemigo de todo esto pues es la verdadera cabeza, ¿no? Vector, el que mueve los hilos, lo mismo que pasa en el mundo real, ¿no? ¿Quiénes son los que se encargan de todo el tráfico de cualquier negocio turbio, ¿no? Ya sea trata de mujeres, ya saben a lo que me refiero. Pues son las altas cabezas, son las altas familias que llevan ahí dominando el planeta. Nada más que te dicen, oye, ahí está el Chapo Guzmán, ¿no? Ya atrapamos y acabamos y le dimos un gran golpe, ¿no? Pero en verdad, ¿quiénes mueven todo esto, no? ¿Quiénes fueron en su momento Afganistán y se convirtió después con esta supuesta intervención por la democracia, se convirtió en el principal generador de opio en el planeta, ¿no? Es parte de lo mismo. Y que ahora ya les llaman intervenciones humanitarias, ¿no? Como lo que ocurre en Venezuela. Bueno, entonces, a lo que voy es esto. Alita logra darse cuenta de esto y decide acabar con Vector, pero Vector a su vez pues transmite esta información a Nova, que era esta persona que movía los hilos de todo, ¿no? Vector era este personaje que movía el mercado negro acá en la Ciudad de Hierro, y el otro, Nova, es el verdadero villano. Entonces, ¿no sabes qué? Pues contrata a todos estos cazadores y quiero que la caces a ella, independientemente de que ella se haya inscrito en estos cazadores que creía que perseguían la justicia, ¿no? Y bueno, aquí vemos todo lo que va a pasar. De más, te recomiendo que veas la película porque me desvía mucho del tema central de esta situación, ¿no? O sea, porque aquí nos damos cuenta de qué es un ser humano. En verdad, todos nuestros prejuicios y demás acciones podemos decir, es que si no tiene alma, como algunos me han comentado, ¿no? En temas similares, si algo no tiene alma, no tiene derechos. Si algo no tiene la bendición de alguno de los millones de dioses que puedan haber sido inventados por ahí, no tiene derechos. O sea, hay otras cuestiones, ¿no? De que hay seres humanos que se dice que no tienen alma, que están vacíos, que no tienen conciencia de sí mismos y demás, ¿no? Es esta cuestión que muchos tienen teorías por ahí, que dicen que son todos estos NPCs, esta gente que repite, ¿no? Yo lo veo como una especie de lenguaje figurado, en el sentido en el que el alma es el reflejo de nuestra conciencia, en el momento en el que tenemos algo que nos dice cómo ser un ser humano, ¿no? Es esto. Y Alita era prácticamente sí un cyborg, pero tenía un cerebro humano, e independientemente de que su cuerpo no fuese un humano, que tuviese 300 años aparte de su cerebro ahí, pues era más humana que muchos. Y esto de transhumanismo, pues hay cuestiones importantes en esto, ¿no? Porque aquellos que puedan tener la capacidad de comparar todos estos avances y que se van a distinguir muchísimo o se van a separar muchísimo del humano promedio, pues es la gente con dinero, ¿no? La gente que aristócrata, o la gente que podemos decir está en las altas esferas. Son aquellos que van a poder pagar algo así como el Elysium de la película de Neil Blomkamp. Es eso. Y ahí es donde vienen todas estas cosas éticas, en el que, oye, pues es que, ¿sabes qué? No puede ser bueno el transhumanismo, porque ¿qué va a pasar con aquellos que no puedan pagarlo, no? ¿Qué va a pasar con todas estas cuestiones de que dónde queda el alma, de qué tan humano en verdad es eso, si es un humano, no es un humano, que empezamos a humanizar a las cosas, pero a los humanos los empezamos a deshumanizar? Y esto no es algo que vaya a pasar en el momento en el que ocurra esto, sino que ya pasa, ¿no? Vean en el planeta
cómo se deshumaniza más a ciertos grupos de personas y se humaniza más, incluso a veces hasta ya sea animales o cosas, objetos, ¿no? Es grave porque a veces, ¿no? Que dicen, uy, hubo un atentado, algo así, ¿no? En algún país del tercer mundo. Bueno, hubo 300 víctimas y demás. Entonces, ay, qué feo, ¿no? Pero ahí quedó. ¿Y qué pasa cuando ocurre en el primer mundo, en algún lugar paradisíaco, en algún lugar turístico del primer mundo? ¿Qué pasa? Algún evento trágico, ¿no? Que, ay, atropellaron a 2, 3 personitas uy, no, tragedia nacional y demás, ¿no? O sea, ¿cuál vida vale más? ¿Estos porque eran blancos? ¿O estos no, independientemente de que pasaron la centena, porque eran gente de color? O sea, ahí es donde nos ponemos a hacer todos estos debates y en donde vemos que efectivamente pues es peligroso toda esta cuestión de la diferenciación de nosotros como seres humanos, y en el que las desigualdades pueden aumentar con el aumento del acceso a tecnología por parte del 1% o por parte de aquellos que ostentan las riquezas. Porque obviamente el poder se relaciona mucho con el dinero. Y el dinero, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene los medios de producción? ¿Ok? Entonces eso es importante, porque aquellos que tengan esto y la influencia, que puedan pagar las voluntades, van a tener acceso a esto, a ser mejores superhombres, entre comillas. ¿Y qué va pasando, no? O sea, ¿hasta dónde queda aquello que nos hace seres humanos? Porque en el momento en el que te haces, vas a ponerlo inmortal, por así decirlo, muchas cosas que tú tienes dentro de tu realidad o dentro de estas normas, por así decirlo, no escritas ahí dentro de ti, pues ya no existen, ¿no? Porque ya no te vas a morir. ¿Cuál es la trascendencia que tenemos como especie? Tener hijos, nuestra descendencia, ¿no? Es eso es vivir por siempre, ¿no? Tener un hijo y que estos tengan nietos y demás, ¿no? Eso es, haber hecho alguna obra importante y demás. Pero cuando eres inmortal, ¿qué trascendencia vas a buscar, no? O sea, se va desdibujando todo esto, vas perdiendo pues el temor, el miedo a lo que pueda pasar, porque llegas a ser inmortal. Porque, mira, pues me lastimé acá, vamos a cambiarlo por otra pieza nueva, ¿no? Y oye, que estás teniendo alguna pérdida en esto, pues vamos a mejorarle, vamos a pasar todo esto orgánico, lo vamos a convertir todo a digital y demás, y ya, pero ahí vas a seguir existiendo. Entonces, imagínense tener a personajes como lo que fue en su momento el ya fallecido David Rockefeller, y que fuese inmortal ese tipo. O los Rothschild, o la reina de Inglaterra. O sea, imagínense todos los personajes más siniestros que han existido y que todavía existen, pero que ya están en las últimas, que lleguen a ser inmortales. Qué feo, ¿no? Qué feo sería eso. ¿Ustedes qué opinan sobre estas situaciones? Espero no haberlos aburrido con este video programa un poco extraño, pero tenía ganas de comentarlo. Realmente les recomiendo mucho esta película. Si no tienes la posibilidad de ir al cine, o ya te mueves por verla o algo más, ahí está en YouTube. Aquí está en YouTube la película de Alita, Ángel de Combate, de anime, la original, ¿no? Está buena, está bastante entretenida. Pero bueno, o sea, vemos esto, ¿no? Como el novio que está con el cerebro totalmente lavado por viajar a Salem, esta ciudad aristócrata, querer huir de todo esto sin importarle nada, ¿no? Ya vemos, le robaba a otros cyborgs, a otros humanos, sus partes para él beneficiarse, ¿no? Y es lo que vemos como sociedad, que la gente pues no le importa a los demás siempre y cuando ellos estén bien. Es algo pues de lo más oscuro que tenemos como sociedad, como seres humanos, que independientemente de que digan, bueno, yo no afecto a nadie, mira, soy una persona con dinero y demás, pero oye, ¿te has dado cuenta que posiblemente aquello para lo que tú estás trabajando, sirviendo o haciendo, en verdad estás afectando muchísimo a otros? Ahí están pues a gente que trabaja en instituciones como el Fondo Monetario Internacional, gente que en estas instituciones pues qué es lo que llegan a hacer a naciones enteras, ¿no?
sobreendeudarlas. O sea, son juegos en los cuales pues los vivos se aprovechan de aquellos que no son tan brillantes, se aprovechan de las necesidades, se aprovechan de la ingenuidad de los pueblos, ¿no? Y esto pasa en todo el mundo. Y esto de que vivimos en una sociedad moderna, en una sociedad con gente civilizada, es una mera falacia, porque aquellos que se enarbolan dentro de las banderas y los estándares de civilidad, pues siguen siendo los mismos piratas, ¿no? De antaño, los mismos bucaneros, saqueadores, simplemente que ahora pues llegan con algún titulillo ahí nobiliario o algún dice, mire, yo soy de los cascos azules, yo soy del Fondo Monetario Internacional, yo soy del Banco Central Europeo, yo soy de lo que quieras, ¿no? Pero es parte de lo mismo, nada más que ahora pues ya se arreglan mejor y demás. Y al final, ¿qué es lo que pasa con las naciones que tienen grandes recursos? Okay, no es nada más decir, bueno, es que la culpa de todo esto es de ellos. No, también la culpa es de todos nosotros, de la cooperación con el sistema, de la falta de pensamiento crítico para decir, oye, eso es injusto, ¿por qué lo vamos a apoyar, no? Y de todo esto de decir, mira, me va a ir bien. Y así como aquí en México y en todas partes del planeta hay grandes, pues, corruptos que al final terminan en estos sáleme, entre comillas, o países de primer mundo, ya viviendo con todo lo que se robaron. O sea, se dan cuenta como a veces el decir, es que el demonio es el transhumanismo. No, el demonio no es el transhumanismo. El demonio es la mentalidad humana que pierde y se deshumaniza a sí misma. Aquella que todo lo da por el dinero, por sí mismos, por no tener empatía. Ese es el demonio, señores. El demonio, hablando en sentido figurado, claro está, porque yo no creo que exista el demonio. Sí creo que exista gente que no piensa mucho o no tiene empatía y puede decir, esa persona está bajo los influjos de este arquetipo o este inconsciente colectivo del mal, ¿no? Ahí está. Es eso, hay gente que no le importa si puede tronar la economía de una nación entera por varias décadas, que no le importa si va a destruir con la utilización de estos barcos barrenadores que van pescando peces ahí en forma industrial y que va en unos cuantos años, y esto no me lo estoy inventando, van a desaparecer gran parte de los ecosistemas y gran parte de las especies marinas. Entonces, ¿se imaginan qué va a pasar con todo el planeta de todas estas áreas que dependen de la pesca? O sea, son cosas en las que te pones a pensar, oye, no es el transhumanismo, no es eso, sino es el ser humano que no despierta, es el ser humano que ante todo esto que está viendo, pues nos mantenemos impávidos, indiferentes, deshumanizamos cosas, pero humanizamos otras que a veces dices, oye, ¿por qué, no? Es interesante hablar a veces de estos temas. Tú coméntame, ¿qué opinas sobre esto? ¿A ti te gustaría vivir eternamente con un transhumanismo o crees que esto debería de pararse? O sea, digo, los avances médicos, los avances de mejoras y demás, yo sí abogo por ellos. Yo creo que sería un gran avance para la humanidad, pero totalmente de que tú quieras alargar más allá de lo humanamente, ya sea tu estadía en este planeta, ¿tú estarías a favor de ello? Siento que es un debate amplio que me gustaría incluso hacer un programa en vivo y debatir con ustedes, ¿no? Oiga, ¿qué piensan ustedes? No sé cómo hacerle, alguien dígame, para tener algunos de ustedes y que nos comuniquemos, no sé, yo creo que a través de Skype o algo, y que estemos a la vez en vivo haciendo un videoprograma. Sería interesante sobre esto, un debate sobre el transhumanismo, sobre la ética de esta situación, que si es bueno, es malo, o todo lo malo de la humanidad lo llevaríamos a la hipérbole. ¿Ustedes qué creen? Señores, muchísimas gracias por haber estado presentes en este premier, muchísimas gracias si es que llegaste hasta el final. No muchos llegan al final de los videoprogramas,
programas largos. Así que se despide Pablo de su Granja Humana MX. Y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta la próxima.